Asesinato político en Líbano, siguen cayendo los cohetes Qassam sobre Sderot, Gaza está una vez más bajo la espada de Damocles, alianza sirio-iraquí-iraní, y en España agoniza al parecer ese proceso que tenía el objetivo de poner fin a la violencia de ETA. Estas son las noticias, las malas noticias de la semana que comentamos hoy en la tertulia, y tengo el gusto de presentar a nuestros contertulios de hoy. Julio Trujillo, bienvenido Julio. Hola, ¿qué hay? Julio, como saben, es el director de civilizacionydiálogo.com. Me imagino que mucho trabajo. Sí. Poca civilización y poco diálogo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, el título es simplemente indicativo de algo que se debate, pero que no que se coordina bien, ¿no? Pero, en fin. Comentaremos algún artículo que ha salido de esta semana. Los viernes se actualiza el semanario civilizacyonydiálogo.com, y presento también a Ken Dubin. Bienvenido, Ken. Hola, ¿qué tal? A Ken lo tuvimos hace 2 o 3 semanas en un viaje en dirección a Pamplona, y nos alegra mucho tenerte hoy en condiciones de sonido mucho mejores. Eso, yo también. Ken, también te felicitamos por la victoria demócrata en los Estados Unidos, porque, bueno, al fin y al cabo tú eres un militante del Partido Demócrata y representaste a los demócratas en las últimas elecciones presidenciales en Madrid. Sí, ya tocaba un cambio con lo que hemos vivido los últimos 6 años. Muy bien, pues empezamos con los temas de la semana. Yo quiero destacar un artículo, creo que es un editorial, Líbano, el gran desafío, en civilizacyonydiálogo.com, donde Julio Trujillo escribe lo siguiente: el Líbano se ha convertido en el gran test de una región donde el creciente chiita está afirmando su gran estrategia para convertirse en un elemento decisivo. Si Irak acaba en guerra civil y el mundo árabe musulmán se divide en 2 bandos guerreros de suníes y chiíes, el panorama será desastroso. Sí, nos acercamos a ese panorama tan desastroso. Yo creo que es un escenario posible. No es, obviamente no es seguro, y en base a eso podemos tener esperanza, pero es un escenario cada vez más posible. Yo creo que es evidente que el chiismo está hace tiempo echando un pulso en la región para afirmarse no solo frente al sunismo, sino como gran actor del escenario medio oriental en su conjunto, que Irán es el centro desde el que esto se planifica y el principal interesado en esta gran operación, que Hezbollah en el Líbano corresponde a esa estrategia y sus actos, sus acciones, su estrategia y sus pulsos también por el poder. La duda está en si intentarán blindar a Siria en esta alianza o no, porque Siria siempre ha tenido algún punto de vista ligeramente diferente en eso. Yo creo que ellos, por ejemplo, en el tema, en la dinámica de guerra-paz con Israel, Siria siempre ha sugerido que ellos tienen mucho más interés en un acuerdo bilateral, o por lo menos han insistido más en un acuerdo bilateral. En el escenario palestino ellos están menos presentes, intentan estar, pero no están menos presentes. Y ahí es posible que si se pudiera llegar a un acuerdo bilateral sobre los Altos del Golán, o si la presión europea les obligara a blindar su frontera con respecto a Hezbollah, es posible que haya una grieta. No es muy fácil que ocurra, pero es posible que haya una grieta con Irán. El tercer elemento que va a ocurrir esta semana es la entrevista prevista de Talabani con Ahmadinejad, que es cuando menos inquietante, ¿no? Porque es parte de esa estrategia. Aunque Talabani personalmente no es chiita, es verdad que la fuerza fundamental, la base social fundamental del actual gobierno iraquí es chiita, ¿no? ¿Y cómo crees que va a afectar el cambio en cómo se constituyen actualmente la Cámara de Representantes y el Senado en los Estados Unidos, el hecho de que haya un vuelco hacia los demócratas? ¿Cómo va a afectar la política internacional y a este escenario tan difícil y tan sombrío que acaba de escribir Julio? Bueno, desde luego es un poco temprano para ver exactamente cómo vamos a cambiar las cosas en el Congreso. Sí es cierto que vamos a ver una serie de reivindicaciones más insistentes por parte de los demócratas para descubrir exactamente sobre qué pretexto Bush nos llevó a esta desafortunada aventura en Irak. Desde luego va a haber muchísima más presión para que saquemos las tropas de allí. Yo estaba mirando los periódicos americanos hoy.
un poco escasas de contenidos porque ayer fue la gran fiesta de Acción de Gracias en los Estados Unidos, pero más allá del gran masacre en Bagdad ayer, había como una nota final y se murieron 3 tropas americanas, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que una cosa es que las muertes de los iraquíes se convierten en una noticia casi anodina frente a la conciencia americana, y otra cosa que son las propias muertes de las tropas que está pasando lo mismo. Y yo creo que esa es una especie de falsa paz o tranquilidad que puede tener la administración Bush durante unas semanas, pero en enero, cuando llegan al Congreso las mayorías en el Senado del Congreso, los demócratas, las presiones van a ir aumentando muchísimo más. Y sin ir más lejos, tenemos que hablar de la reunión prevista entre Bush y el presidente iraquí, con los de el ejército de Sadr, diciendo que ellos van a retirar su apoyo en el Parlamento y que podemos tener dentro de 2 semanas un Irak sin un gobierno. O sea, ya tenemos un gobierno que no funciona, pero y una crisis que ya es una guerra civil. Pero si ya perdemos este gobierno, las cosas se pueden empeorar muy rápido y muchísimo más. Ahora que tú dices de la posible presión para la retirada de las tropas estadounidenses de Irak, pero ¿no se han cambiado de alguna manera los papeles? Los republicanos son más intervencionistas en el exterior y los demócratas más aislacionistas, porque tradicionalmente los demócratas han sido partidarios de las intervenciones y de hecho, bueno, podemos recordar varias en los últimos 15, 20 años, ¿no? Sí, yo la verdad que sería casi tan audaz como Rodríguez Zapatero si opinara delante de la política de los demócratas, pero sí que si algo se puede decir. Yo creo, primero, que la oposición de los demócratas a la guerra de Irak no fue tanto una oposición globalmente a la intervención, sino a cómo se hacía la intervención. Claro. Yo creo que la fase, lo hemos hablado muchas veces, la fase de intervención militar convencional para derrocar a Saddam Hussein fue brillante, y que luego se gestionó mal la posguerra. De ahí viene toda la situación de crisis. Yo creo que las presiones probablemente van a estar bien, pero si se produjera una retirada desordenada de tropas americanas, sería un desastre mayor que el que ha habido hasta ahora, tal como está el panorama, no solo para el propio Irak, sino para el prestigio de Estados Unidos y para la percepción del terrorismo de los acontecimientos, porque para ellos sería una victoria, lo venderían como una victoria, y sería un estímulo a redoblar su ofensiva de destrucción frente a los valores occidentales. Yo creo que ha habido muchísimos errores en la posguerra por parte del ejército de la administración americana, pero que no obstante gran parte de esos errores se han vendido como parte de la maquinaria propagandística del terrorismo también. Y yo creo que hay que ser muy cuidadoso al ver esta cuestión, no me da la sensación. A ver, Julio, yo en parte te doy la razón. O sea, a mí me preocupa normalmente una retirada muy rápida de las tropas. Por otro lado, deberíamos recordar que Al-Qaeda no estuvo en Irak. Irak no fue el problema de los terroristas, y mucho de la desestabilización que está pasando ahora en Irak no es una cuestión de terrorismo mundial ni una ofensiva regional, sino que es una lucha dentro de Irak por el propio poder dentro de Irak. Que esto, una retirada americana puede tener consecuencias fuera de las fronteras de Irak, desde luego que sí, pero también si retiramos 160.000 soldados, eso también nos da armas para plegar estas tropas de manera más estratégica, pensando un poco mejor y resolviendo el problema de Afganistán, donde los talibán se están haciendo otra vez fuertes, y reforzando el apoyo de toda la región. O sea, yo no sé si, incluso mirando hoy por hoy, si estos 160.000 tropas están en el sitio donde tienen que estar. Bueno, yo creo que esta es una conversación que nos llevaría muy lejos. A mí me parece apasionante y podemos tenerla, ¿no? Pero nos llevaría muy lejos. Pero yo no estoy del todo de acuerdo en el diagnóstico que tú haces. Yo creo que efectivamente Al-Qaeda como tal no estaba en Irak, pero que la intervención en Irak, que hay que recordar que fue por la violación de las resoluciones de la ONU, aunque es verdad que se insistió en la capacidad de Irak de tener armas químicas
como forma de acelerar la intervención, pero no fue el pretexto, por mucho que digan algunos europeos y sobre todo los afectados iraquíes, quiero decir. Fue una intervención por el incumplimiento de resoluciones de la ONU, que Saddam Hussein era un peligro gravísimo, que coincidía en el tiempo con la ofensiva del Estado terrorista de Afganistán, y que hoy día lo que se libra en Irak para el terrorismo es la primera frontera de la lucha contra Occidente, y para Occidente yo creo que Irak es una victoria que hay que conseguir con o sin tropas norteamericanas, pero tanto la retirada como la intervención tiene que ser parte de un plan para establecer ahí un gobierno democrático, legítimo y que no amenace, ¿no? Y no parece que la retirada vaya a garantizar esto, ¿no? Pero en fin, este es un debate complejo. Sí, es un debate largo. Otro frente abierto por el terrorismo, aunque no por parte de Al-Qaeda, sino por el terrorismo chií de Hezbollah. Pero Al-Qaeda ahora sí que ha llamado públicamente incluso a unirse a los apóstatas basistas, un comunicado la semana pasada, en la lucha contra el enemigo común. Y aparentemente se está cumpliendo, entonces me parece que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En Líbano se cumplieron el 14 de noviembre 3 meses desde la resolución 1701 de la ONU, y bueno, son muchas las informaciones que hay. Al parecer también vosotros os hacéis eco del paso de armas de Siria al Líbano. Parece que la resolución, una vez más, es papel mojado. Hezbollah se está rearmando, o el ejército libanés está rearmándose, y de ahí se pasa de nuevo armas a Hezbollah. ¿Cómo el asesinato de esta semana y esa reestructuración o esa crisis política abierta en Líbano va a afectar sobre la relación con Israel? ¿Fortalece a Hezbollah? O, por otro lado, hay posibilidades de todo lo contrario, de que el movimiento antisirio se haga fuerte? Yo individualmente aventuro una opinión al respecto. Estamos todos enormemente preocupados. Hay un nivel de desconcierto en Líbano después del asesinato del otro día que está llegando a una situación límite. Desde luego, las presiones de Hezbollah para conseguir un replanteamiento del reparto de cargos y de escaños en el Parlamento, gracias a su mayor crecimiento demográfico, creo que las otras fuerzas no van a admitir dicho cambio gracias a este asesinato, por lo que yo también estoy muy perplejo sobre ¿quién exactamente está detrás de esto? No veo claramente cómo favorece a Siria este tipo de acción, por lo cual empiezo a plantear que puede que sean otros que están detrás. Bueno, yo creo que eso es difícil decirlo porque el escenario libanés es muy complicado. Hezbollah se presenta como vencedora de una guerra en la que no venció, pero es igual, hay algunos episodios bélicos que al final la victoria es de quien lo vende como victoria más de quien la consigue realmente, ¿no? Y en ese caso está claro que ya habíamos hablado aquí antes de esto, de que la victoria propagandística de Hezbollah ha sido importante, que por otra parte el bloque cristiano y el bloque antisiria ha empezado a interiorizar, aunque no tiene fuerza para ello, que Hezbollah puede convertirse en una palanca para moverlos del poder. En el propio grupo, ¿Hezbollah se puede convertir en una palanca para mover al bloque antisirio del poder? Sí. Y eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Pero luego en el bloque Hezbollah o aliados también se está produciendo rupturas curiosas porque al parecer la semana pasada hubo un comunicado de los drusos de los drusos de Amal, criticando la excesiva sumisión de Navid Berri a Nasrallah. Y ahí hay una cuestión interesante porque los drusos siempre tuvieron una política relativamente independiente, siempre tuvieron una posición fuerte y además tienen una base social propia y militar que no es desdeñable, probablemente no es comparable a Hezbollah. Por otra parte, yo creo que era previsible que las fuerzas europeas o las fuerzas del mandato no iban a desarmar a Hezbollah. Yo creo que había un factor interesante que era devolverle al ejército libanés un papel que digamos restituyera la legitimidad como Estado del Líbano, en la que todos debemos estar interesados, pero el componente incluso étnico de los propios soldados libaneses, que son muchos chiitas, y la escasa voluntad de desarmar a Hezbollah se va a traducir en un fortalecimiento político y militar a medio plazo casi seguro, ¿no?
Y en Gaza, bueno, hablábamos de esa espada de Damocles que sigue pendiendo sobre Gaza porque se vuelve a plantear en Israel la posibilidad de una intervención o de una reocupación, aunque sea parcial, de Gaza para evitar el lanzamiento de los cohetes Qassam que han vuelto a provocar víctimas en la ciudad de Sderot, que es una ciudad fantasma de la que están saliendo todos y que están siendo atacados constantemente. ¿Cómo veis eso? Ayer, el viernes, creo que contaba el corresponsal en Israel, Rolly Silverstein, que no hay una solución militar para el lanzamiento de los cohetes Qassam. Lo hemos comentado otras veces aquí. Sin embargo, en Israel hay debate sobre eso. ¿Hay solución militar? O, lógicamente, lo ideal sería una solución diplomática. Pero ¿cómo veis el futuro inmediato de esa crisis Gaza, Sderot, misiles Qassam y gobierno de Israel? Pues todos conocemos el recién cambio en el gobierno, entrando en una posición de enorme poder un señor de la extrema derecha que puede Lieberman, ¿no? Lieberman, que puede animar una postura bastante más bélica, una respuesta bastante más peligrosa. Yo estoy bastante de acuerdo con esa lectura que realmente estos cohetes no tienen una solución militar. O sea, desde luego, la tragedia de las muertes de ¿cuántos eran? 17 personas la otra semana. Eso sería una pequeña anécdota frente a los muertos vistos desde fuera como inocentes en el caso de que Israel entrara con fuerza otra vez en Gaza. Y yo creo que realmente hay que proceder por el camino de la negociación, a ver si un gobierno de unidad puede realmente salir de Palestina y un poco aparcar todos los grandes ideas de que no vamos a negociar con ciertas personas y al menos informalmente abrir los canales y aumentar el diálogo, porque realmente lo que está es que ya la solución militar para Israel no parece que funcione. Lo difícil es que al parecer tampoco haber otra solución, ¿no, Julio? Sí, yo creo que, yo no conozco bien los términos militares, pero parece difícil estos cohetes caseros donde son fácilmente transportables, son muy difíciles de eliminar desde un punto de vista técnico-militar. Desde ese mismo punto de vista era más fácil atacar las bases de lanzamiento de Hezbollah y tampoco hubo eficacia en ese campo, ¿no? Con lo cual, seguramente es verdad que no tiene solución militar, pero el componente militar tiene que formar parte de la solución, porque si no, otra vez más la sesión, el mensaje que se emitiría a los terroristas de que el terrorismo es útil para aumentar las perspectivas de negociación y de concesiones es una dinámica imparable y peligrosísima, ¿no? Es verdad que la posibilidad de que haya un gobierno de unidad nacional en Palestina, en los territorios ocupados, en los territorios bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, era una buena perspectiva, pero la propia negociación del gobierno parece negar todo lo que cabe esperar de ese gobierno, pues son incapaces de ponerse de acuerdo, incapaces de admitir el menor reconocimiento de Israel, incapaces de significar un avance, pero aparentemente esta es la única posibilidad. Yo creo que los canales deben estar siempre abiertos, de hecho yo creo que siempre han estado abiertos. Es verdad que Hamas no es exactamente Al-Qaeda, aunque tenga componentes parecidos en la concepción terrorista de su acción, pero aún así la capacidad disuasoria militar de Israel tiene que permanecer no solo como legitimación de la propia existencia de Israel, sino porque la sociedad israelí necesita sentirse lo más segura posible, ¿no? Y eso es un dilema complicado al que se enfrentan también los gobiernos de Israel, ¿no? Otra negociación difícil, si no imposible, y otro conflicto cuya solución militar posiblemente es imposible, es el caso de esa negociación o ese proceso que se inició entre el gobierno español y la banda terrorista ETA. En marzo la banda terrorista anunció una tregua indefinida, o como lo llaman, un alto el fuego permanente. Sin embargo, ahora, a fines de este año, incluso aquellos que veían con esperanza y con optimismo aquel inicio que se denominó el principio del fin, ahora mismo son muy pesimistas respecto a un posible avance en esas negociaciones. Ken, tú sigues la política española, eres profesor de ciencia política en una universidad pública española. ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Y cómo se debe seguir adelante o no con esto?
creo sencillamente que hay un problema de fondo aquí que no se sabe, no hay manera de realmente resolver, y es que cada vez que se abre una mesa de diálogo vienen los de Batasuna pidiendo que se pongan en la mesa dos temas que no se pueden poner en la mesa, que son la cuestión de Navarra y la cuestión de autodeterminación. Sobre todo la cuestión de Navarra me parece absolutamente fuera de lugar. La cuestión de autodeterminación, desde luego, implicaría un cambio de la Constitución española que va a ser difícil llevar a cabo sin que el PP salga con una mayoría una mayoría absoluta abrumadora en las próximas elecciones generales, por lo que Zapatero no tiene ningún incentivo para jugárselo. Y más allá de eso, o sea, sentarse con Batasuna y decirles, miren ustedes, lo único que está en la mesa aquí es el acercamiento de los presos y para algunos que no tengan crímenes de sangre, quizás algunos indultos, y no estamos hablando de más, y que ustedes lo tengan bien claro. Y es yo creo que hay un doble juego aquí, porque decir eso de entrada imposibilita que Batasuna se siente en la mesa, pero no decirlo de antemano está causando que ha pasado lo que siempre ha pasado en todas las negociaciones con ETA y Batasuna, que es que ellos tienen unas reivindicaciones de las cuales todavía no están dispuestos a renunciar, y sin esa renuncia no hay avance. Por otro lado, bueno, Julio, te he pedido tu opinión también, pero tú ves relacionada, por ejemplo, esta semana salieron los datos del CIS de intención de voto, y el Partido Popular prácticamente está al mismo nivel que el Partido Socialista, según el CIS. Esto es un reflejo de esta... Yo creo que es un reflejo en parte de esto. El hecho de que lo haga el CIS, que es un organismo paraestatal, le da mucha más verosimilitud. Pero aún así yo personalmente no estoy tan seguro que eso sea así, que a lo mejor fue un momento puntual. Yo creo que el PP se ha ido acercando, que el efecto llamado ZP, que dicen los propios socialistas, se ha perdido, y que efectivamente el proceso de paz empieza a ser percibido por por muchísima gente, como lo vimos algunos desde el principio, que no hay realmente un proceso de paz, ¿no? Yo creo que lo que para el gobierno de Rodríguez Zapatero era un proceso de paz, para ETA era un proceso de autodeterminación. Ellos no tienen asumido. Ellos son muy aficionados a comparar la situación de Euskadi con la de Irlanda, no tiene absolutamente nada que ver. Pero incluso en el propio proceso de paz, estrictamente con el IRA, hubo un momento en que el IRA asumió y proclamó que no había ninguna posibilidad de vencer en sus reivindicaciones históricas. ETA no ha hecho ese discurso nunca, jamás lo ha hecho. ETA cree que a un gobierno, desde mi punto de vista débil, que ha perdido las elecciones y que rápidamente se lanza por el camino de pensar que hay que buscar un acuerdo con los terroristas, entiende que eso tiene posibilidades de ganar sin matar. Y entonces están poniendo sobre la mesa sus reivindicaciones de siempre. En cuanto a lo otro, que no es posible la solución militar, efectivamente claro que no es posible, nunca ha habido, pero la solución policial es la que explica que ETA lleve 3 años sin matar, ¿eh? No sigamos planteando eso, ya lo hemos discutido tú y yo incluso fuera del micrófono, y tengo claro que ETA seguiría sin matar si no hubiera proceso de diálogo. Porque no puede, porque ha habido un momento que ha estado al borde de la aniquilación, ahora ya no lo está, ¿eh? Este mismo fin de semana hay convocada otra manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Sin embargo, uno de los discursos políticos fuertes de oposición a todo este proceso era que el gobierno estaba haciendo concesiones. El fracaso también demuestra que esas concesiones en ningún momento se hicieron. Yo no estoy de acuerdo. Perdón por la interrupción. Concesiones concretas, es decir, yo te concedo a ti lo que ellos llaman la territorialidad, efectivamente no se ha dicho ninguna, pero yo creo que el admitir que puede haber una mesa de partido fuera del Parlamento con Batasuna ilegalizada, el admitir la simple discusión de eso en una agenda es una concesión increíble para ETA. ETA se ha visto fortalecida, ha vuelto a la centralidad, como dicen ellos, de la escena política vasca por un gesto de Rodríguez Zapatero, y eso es una concesión. Por eso a ellos no les importan los presos. Ellos saben que los presos va a ser una medida de concesión, por eso no tienen prisa. Quieren arrancar las que son difíciles, el compromiso del gobierno en un cambio de lo que ellos llaman el marco político actual, y es ahí donde, como bien decía Ken, Zapatero está atrapado. No puede porque o viola la Constitución y pierde las elecciones o se crea una quiebra en el país muy grande, ¿no? Yo
yo no tengo muy claro, o sea, que es muy difícil desde fuera tener claro lo que realmente ha estado pasando detrás, porque desde luego el PP ha utilizado este tema como arma de lanza para toda su estrategia de reconquista, y esto ha dificultado muchísimo tener claro exactamente lo que está haciendo el gobierno. Y es verdad que se ha hablado de una negociación fuera del Parlamento, desde luego... No, está habiendo reuniones, sí, yeah. Está habiendo reuniones, eso ya no solo lo negaba el gobierno, pero ya no lo niega nadie. La semana pasada hubo una reunión en una parroquia, en una institución, en el Instituto San Ignacio de Loyola, me parece que se llama, sí, del PNV, Batasuna y el gobierno, que se rompió porque Batasuna dijo que si no había un papel con compromisos por escrito del gobierno de que Navarra y la autodeterminación estaban al final del proceso, se levantaban y se iban. Y el propio PNV decía, pero bueno, ustedes han venido a decir esto para romper, porque esto no es asumible. A lo mejor a lo largo del proceso se puede asumir, pero de entrada arrancar de ahí, eso es una locura. En cualquier caso, un panorama oscuro. Tristes las noticias que traemos esta semana, que hemos debatido, tanto en Oriente Medio como en nuestro país, pero yo os agradezco mucho que hayáis venido para comentar, para charlar, para dar vuestra opinión y vuestro análisis. Ken Dubin, muchas gracias. Gracias, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Julio Trujillo, ha sido un placer también, como Gracias. siempre. Un placer para mí también. Y hasta pronto, amigos oyentes, aquí en la tertulia de Radio Sefarad.